Vamos a abrir nuestras Biblias y yo sé que el texto de hoy es muy fácil de encontrar, muy fácil de encontrar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Verdad que es fácil de encontrar? Es el primer libro de la Biblia, es el primer versículo de la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Así comienza la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pueden repetirlo conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de este domingo voy a iniciar una serie de mensajes que tienen que ver con la cosmovisión cristiana, Entendemos por cosmovisión la manera que los seres humanos tenemos de ver el mundo, cómo interpretamos el mundo, cómo lo entendemos. Entonces a eso se le llama una cosmovisión, la manera como alguien ve su mundo o ve su vida, entonces será su cosmovisión. Y los cristianos tenemos una manera muy particular de ver el mundo, de ver la vida. No es igual la forma como tú entiendes el mundo que la manera como lo entiende quien no es cristiano o quien no cree en Dios. Son distintas las formas. Y nosotros sabemos que las personas actúan a partir de lo que sienten y sienten a partir de lo que creen en la vida, de la manera como ellos interpretan su mundo, interpretan la vida. Si alguien cree en Dios, no puede vivir de la misma manera que el que no cree en Dios, porque parten de un enfoque distinto de la vida. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que una persona, una época o una cultura tiene. Y a partir de esa manera, como ven la vida, así vivirán, así se comportarán. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, entonces tú tienes una forma de ver el mundo que va a determinar la manera como tú vivirás. Quienes viven sin Dios, quienes no creen en la existencia de Dios, ellos viven como si Dios no existiera. Porque si no creen que Dios existe, entonces no pueden vivir como si Dios existiera y van a vivir de espaldas a Dios. La Biblia dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando el Salmo dice eso, no lo está diciendo de manera cognitiva, no está hablando del necio como alguien que no tiene la capacidad mental de entender que Dios existe, sino cuando el Salmo dice eso, se está refiriendo a que viven como si Dios no existiera. Entonces, el necio no es solo quien no tiene la capacidad de entender si Dios existe, sino quien vive como si Dios no existiera. Viven de espaldas a Dios, viven a su manera, viven de forma egoísta. Pero tú y yo creemos que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Me parece que voy a tener que convencer a 50. ¿Cuántos creemos que Dios existe? Yo creo que la gran mayoría de los que vienen a esta reunión creen que Dios existe. La gran mayoría. Yo no me imagino a un ateo viniendo a este lugar a escucharme predicar a mí.
aunque me encantaría que lo hiciera, no me lo imagino. Venimos a este lugar porque la mayoría de nosotros creemos que Dios existe. Y yo esta mañana de quien quiero hablar es de Dios. Ese es el título del mensaje, Dios. Hoy vamos a hablar de Dios. Y las personas dicen, pero ¿y de qué habla todos los domingos? Pero es que hoy vamos a hablar de Dios, Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de Dios. Y en primer lugar, yo quiero señalar la existencia de Dios confirmada. La existencia de Dios confirmada. No decimos la existencia de Dios demostrada, porque no necesitamos demostrar que Dios existe. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Miren cómo dice el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no nos dice de dónde viene Dios. Simplemente dice que Él creó todas las cosas. La afirmación bíblica es que Dios creó todo. Y entonces surge la pregunta, ¿y si Dios creó todo, quién creó a Dios? Esa es una muy mala pregunta. Es una pregunta que tiene una inconsistencia. La inconsistencia es sencilla. Si alguien creó a Dios, el que creó a Dios es Dios. Porque es más grande. Sí, entonces no tiene sentido. Debe haber alguien, y aquí es importante. Yo no voy a demostrar que Dios existe, yo no me desgasto en eso. Yo solamente sé que la Biblia confirma que Él está ahí, que Él es real, Él es real, Él existe, Él está presente. Y la Biblia habla de Él. Pero no me desgasto en eso, pero sí reflexiono sobre esto. Cuando alguien dice, tienes que decirme de dónde vino Dios, entonces usted puede decirle a esta persona, bueno, es que si vamos hacia atrás en la historia de todo lo que existe, vamos a llegar a un punto donde algo o alguien existe que le dio origen a todo, y Él mismo o eso no fue originado por nadie. ¿Sí me explico? Si vas hacia atrás, vas a tener que llegar a un punto en el que vas a tener que afirmar que hubo alguien o hubo algo que existió siempre, que es eterno. Y o una persona o una cosa. Porque tenemos, como decía Tomás de Aquino, a quien llaman Santo Tomás, decía, el mundo es movido por un motor. Y ese motor es movido por otro. Y ese otro por otro. Y al final dice, hasta que vamos a llegar a un motor que mueve a todos y él mismo no es movido por nadie. Y entonces Tomás de Aquino decía, ese motor es Dios. La causa encausada, el que le da origen a todas las cosas. Cuando vamos hacia atrás, siempre llegaremos a un punto en el final que diremos quién o qué dio origen a todo. Como no podemos avanzar hacia atrás, más hacia atrás, tenemos que decir, bueno, ahora vamos a preguntarnos qué tiene más sentido. Que lo que hubo al principio fue un qué o fue un quién. Un algo o un alguien. Y cuando usted ve el mundo en el que nosotros vivimos, usted tiene que decir, espérate, detrás de esto tiene que haber alguien, un ser inteligente que creó todo lo que existe, porque en el mundo hay diseño inteligente. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Sin embargo, dice algo como esto. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, el universo entero
muestra la grandeza del Dios que lo creó, del Dios que lo formó. Cuando usted ve el universo tan vasto como el universo es, tan grande como el universo es, usted tiene que decir: eso que existe debió haber sido hecho por alguien, porque de la nada, nada sale. Tiene que salir de un creador. La creación demanda un creador. El universo es grandísimo. ¿Cuántos saben que el universo es grandísimo? Vasto, insondable. Es tan grande que cuando fueron a medir las distancias que hay de un planeta a otro, o de un planeta al Sol, no pudieron usar kilómetros. No pudieron decir: hay tantos kilómetros, porque si dicen kilómetros no le caben, la cifra no va a caber en un cuaderno completo. Entonces tuvieron que decir: hablamos en términos de la luz, de la velocidad de la luz. Por ejemplo, de aquí al Sol hay 8 minutos luz. ¿Qué significa eso? Que viajando a la velocidad de la luz, nos empleamos 8 minutos para llegar al Sol. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Eso es rápido. 300,000 kilómetros por segundo. Y usted, viajando a esa velocidad, se echa 8 minutos para llegar al Sol. Eso está lejito, hermano. Y lo increíble es que el Sol nos caliente y nos esté quemando en estos días. Y sentimos esa sofocación tan lejos como está. Y resplandece e ilumina la tierra. Bueno, más grande que el sol es el que los creó. Bendito el nombre de Dios. Porque siempre será más grande el creador que su creación. Pero pastor, 300,000 kilómetros por segundo. ¿Qué tanta velocidad es esa? Bueno, esta es la ilustración que siempre he usado desde hace mucho tiempo. Imaginen que nosotros podemos tomar un revólver que dispara una bala, y ese revólver tiene unas características que ningún revólver tiene, pero este las tiene. Yo disparo aquí y la bala sale a la velocidad de la luz, es decir, sale a 300,000 kilómetros por segundo, sale esa bala y sale a velocidad constante. Esa es la primera característica. La segunda característica es que cuando ella llegue al final de la tierra, dará la vuelta y le dará la vuelta a la tierra. Y por como le va a dar la vuelta a la tierra, eso significa que en algún momento esa bala va a venir por detrás de mí y me va a atravesar la espalda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede. Como yo sé que eso va a pasar, yo hago así. Disparo. Y me quito. Porque me va a pasar. Salió a 300,000 kilómetros por segundo. Yo disparé, salió, me quité. En lo que yo hice esto, miren, la bala me pasó 7 veces el cuerpo. Le dio 7 veces la vuelta a la tierra. Viajando a esa velocidad. Viajando a esa velocidad, llegas en 8 minutos al Sol. Y en nuestro sistema solar, el lugar más distante, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, hay un lugar que está a 300,000 millones de años luz. Grande, lejos. Y la Biblia dice en Isaías que Dios midió todo eso con el palmo de su mano. Dios mete el universo en el palmo de su mano. Bendito el nombre del Dios del cielo. Esta creación. Dile al que está al lado tuyo: la creación es una huella de Dios. Solo una huella de Dios. Y si de ese tamaño es la huella, te puedes imaginar
el tamaño de nuestro Dios. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo que Pablo está diciendo es, todo lo visible nos habla del poder invisible del Dios del cielo. Las montañas, los ríos, los océanos, todo, el universo, los planetas, el orden que hay en los planetas, el orden que hay en el universo. El universo se mueve en un orden perfecto. Es el reloj más grande que existe. Y donde hay orden, tiene que haber un ordenador. ¿Cuántos de ustedes conocen al conserje de esta congregación? Levanten la mano los que lo conocen. Ve, aquí sí. Pueden bajar. ¿Cuántos no conocen al conserje de la congregación? No lo conocen. Bien, él es muy conocido en los 2 primeros servicios. Es la persona que se encarga de todo el mantenimiento aquí. Imaginen ustedes que esta mañana cuando ustedes entraron aquí encontraron las sillas en su lugar, todo en su lugar, limpio, todo. Imagínense que usted entró aquí y usted llegó donde mí y me dice, Pastor Iván, cuando vine encontré todo ordenado. ¿Quién hizo eso? Y yo le digo, bueno, fíjate que yo no sé. Resulta que ayer yo dejé esto desordenado, sillas tiradas por todos lados, pianos revolcados, todo esto sucio. Y esta mañana entramos y como por arte de magia todo estaba así como tú lo encontraste. ¿Usted qué diría? Pastor, usted está loco. Porque donde hay orden, tiene que haber un ordenador. Si en algo hay orden, es en el universo. Ese es un reloj más sincronizados que los suizos. Ese es un reloj perfecto. Todo se mueve en el orden que le establecieron. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de ese orden está el Dios del cielo, que estableció leyes en el universo para que todo se mueva como Él quiere. Bendito el nombre de Dios. Dice, los ríos van al mar y los mares no se llenan. Y ellos suben al cielo y vuelven a recorrer la tierra. Dios estableció un orden perfecto. Donde hay una creación, hay un creador. Donde hay un orden, hay un ordenador. Y donde hay leyes, hay un legislador. Y este mundo existe, tiene orden y tiene leyes. Y detrás está el gran creador del universo, Jehová de los ejércitos. Alabado el nombre de Dios. Y toda esta creación nos habla de Dios. En un lenguaje mudo, la creación nos dice que Dios es real, que Dios existe. Lo que la narrativa naturalista pretende es una locura. Se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Créame. Por eso es que los naturalistas necesitan miles de millones de años para convertir una ameba en esto. Para convertir una ameba en un ser humano. Necesitan miles de millones de años. Y de esa lotería cósmica no puede surgir algo tan perfecto. Tú mismo eres la mejor demostración de que Dios existe, porque fuiste creado de manera perfecta por el Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Mira, tan vasto como es el universo por fuera, es nuestra vida por dentro. Somos más complejos nosotros por dentro que el universo que está por fuera. El ser humano es un ser complejo, su biología es compleja y el Señor de gloria hace que todo esto funcione de manera perfecta.
No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, creados por la mano de un Dios grande y poderoso. A Él sea toda la gloria. Aleluya. A Él sea toda la alabanza. Una ancianita cristiana venía en un bus de mercar con su canasta de mercar y venía entonando: Señor mi Dios. ¿Se acuerdan? Al contemplar el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los y ver brillar el sol en su cenit. Al lado de ella venía un estudiante de filosofía, un muchacho, de esos que son intelectuales, que se creen demasiado, y está oyendo a la ancianita. Dice: pobrecita esta ancianita, que cree en Dios. Porque es que los ateos creen que los cristianos no tenemos un coeficiente intelectual alto. Creen que todos tenemos un coeficiente intelectual muy bajo para creer en Dios. Y él empezó a ver a la ancianita con ojos de lástima. Y le dijo: ¿usted cree que Dios existe? Y ella dijo: claro que sí, Él es Dios, Él es grande. Y dice: pero yo estoy estudiando filosofía y a mí me gustaría mucho poder explicarte algunas cosas que tú no sabes. Y él empieza a tratar de convencer a esta ancianita cristiana y empieza a decirle una y otra palabra que ella no entiende. Ella nunca ha ido a una universidad, así que ella dice: yo no entiendo mucho eso que usted está diciendo, pero usted me quiere ayudar a mí a entender que Dios no existe. Y él dijo: es que me da lástima que te engañen de esa manera. Dice: bueno, entonces yo le puedo hacer una pregunta y usted me la responde. Y él dijo: está bien, claro que sí, claro que puedo. Ella sacó de su canasta de mercar, sacó un huevo. Y le dijo: ¿usted me puede decir quién fue primero, el huevo o la gallina? Él dijo: la gallina. Dice: o sea que usted afirma que hubo una gallina que no salió de un huevo. Dice: no, perdón, el huevo. Entonces usted afirma que hay un huevo que no lo puso una gallina. Digo: bueno, no, alguno de los dos, yo no sé. Dice: es que, hijo, sin Dios no puedes explicar ni la existencia de un huevo. Sin Dios no puedes explicar la existencia de absolutamente nada en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. No puedes, es muy complejo, es muy difícil. Y por eso tienen que inventarse un cuento de hadas para gente adulta. Esa es la narrativa evolucionista, un cuento de hadas para gente adulta. Dios existe y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solo existe, sino que se ha revelado a sí mismo. La naturaleza de Dios revelada. Dios existe, creó todo y se ha dado a conocer. Dios se ha manifestado a nosotros, se ha revelado a nosotros. Y cuando pensamos en esto, pensamos en la autorrevelación de Dios. No podemos conocer a Dios por nuestros propios medios. Si nosotros quisiéramos conocer a Dios con nuestra mente finita, no lo podemos lograr. Dios necesita revelarse a nosotros, mostrarse. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos este libro, lo que tenemos aquí es la revelación que Dios nos ha dado acerca de sí mismo. ¿Cómo es Dios? La Biblia nos va a decir cómo es Dios. Y si Él no lo hubiese hecho, nosotros no podríamos conocerlo. Otra vez, este es otro filósofo y está sentado en la playa mirando hacia
el horizonte, hacia el mar, allá donde parece que el mar se junta con el cielo. Está absorto en sus pensamientos. Y un niño que está cerca, se acerca para decirle, Señor, mire, usted puede hacer tal cosa. Y él dice, niño, yo estoy ahora tratando de entender cómo es Dios, tratando de entender quién es Dios, tratando de comprender mejor esto que hablan acerca de Dios, porque al final yo no lo entiendo. ¿Quién lo creó? ¿Cómo es que Él está en todas partes al mismo tiempo? Y me gustaría entender algunas cosas acerca de Él. Y entonces el niño le dijo, pero Señor, mire, lo que pasa es que... Y entonces él dijo, no niño, yo soy un filósofo, yo he estudiado mucho, yo he ido a universidades y yo he estudiado tanto y tú no me vas a poder explicar esto. Así que déjame quieto, yo quiero seguir meditando. Y él se queda ahí pensando todavía en esto. Y el niño se hizo a un lado y en la playa hizo un hueco con sus manitos, un hueco en la arena de la playa. Cavó, hizo un hueco. Y luego vino al mar y con sus manitos recogía agua y la traía y le echaba en el hueco que había hecho. Y luego va otra vez y hace esto y va 1, 2, 5, 6 veces. Y cuando él está haciendo esto, el doctor en filosofía se distrajo y se queda mirando al niño. Le dice, niño, ¿tú qué estás haciendo? Entonces él le dice, doctor, yo estoy pasando el océano para acá. Yo hice un hueco y quiero pasar el mar para acá. Dice, niño, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre a ti que ese océano va a caber en un hueco tan pequeño? El niño le dijo, más loco está usted que cree que un Dios tan grande va a caber en una mente tan pequeña como la suya. Tú sabes, si Dios no se revela a nosotros, nosotros no vamos a poder conocer a Dios. Es más, conocemos de Dios solo aquello en lo que Él se ha revelado a nosotros. Y habrá cosas que Dios no nos mostrará porque Él tiene derecho a no mostrarlas. Dios se revela a sí mismo para que podamos conocer algo acerca de Él. Por ejemplo, Él es el ser supremo. Él es el Dios fuerte. Y cuando Él habla en la Biblia, entonces aparece el nombre que usa la Biblia, el título que usa la Biblia para Dios es el Olam o el Elohim. Esos 3 términos, el Olam, Elohim, son términos primarios que se usan para hablar de Dios y significa que Él es el fuerte, aleluya, que Él es el altísimo y que Él es el más grande de todos, bendito su nombre. Por eso decimos, Dios es el ser supremo, el que está por encima de todas las cosas. Y luego Dios viene a Moisés y a Moisés en Éxodo 3 le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dice, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy el que soy. Nosotros traducimos eso al español como Jehová, al latín como Yahvé. En realidad no existe la pronunciación que alguien diga, esta es la pronunciación correcta, porque los hebreos lo escribían como lo que se llamó el tetragramatón, Y-H-W-H, 4 consonantes. Eso no tenía pronunciación. Lo pronunciaban cuando lo veían, ese tetragramatón, entonces pronunciaban, pero la pronunciación se nos quedó en la historia. Ahora, lo importante no es la pronunciación, porque si Dios no quiso que nos llegara, entonces no es lo importante. Lo importante es lo que significa, y lo que significa es yo soy el que soy el eterno, el que es, el que da existencia a todo lo demás, el Dios todo suficiente. Bendito el nombre de Dios. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte a Dios.
Este ser supremo, fuerte, todo suficiente, eterno e inmutable, este ser que es Dios, se revela a nosotros a través de la vida de personas con las cuales interactúa, porque Él es un ser personal que puede tener relación con personas, que hace de Abraham su amigo y llama a Abraham de Ur de los Caldeos cuando tiene 75 años y tiene una esposa estéril, y le dice a Abraham: Abraham, yo voy a formar de ti una nación grande. No la forma con un joven de 18 años y una mujer joven de la misma edad, pero lo formó con un anciano de 75 y una mujer estéril, para decir: yo soy el Todopoderoso que forma la nación de la nada. Bendito el nombre del Señor. Interactúa con un hombre llamado Abraham para mostrarnos que Él es el Todopoderoso. Interactúa con un hombre llamado Moisés para decirle: Moisés, desde una zarza: Moisés, ve a mi pueblo que está cautivo en Egipto y dile a Faraón que tiene que dejarlos ir libres, porque si no los deja ir libres, yo enviaré plagas sobre él y sobre su nación. Y el Dios que se revela a Moisés viene a ser el libertador de su pueblo. En la interacción con el ser humano, Dios va revelando parte de su carácter. ¿Me está escuchando? Es una relación personal. La experiencia del hombre de la Biblia es la experiencia del hombre que camina con Dios en fe y ve a Dios obrar. Como Noé, Dios le dice: Noé, va a llover, cuando apenas había un vapor que subía de la tierra, y Dios le dice: Noé, voy a enviar lluvia de los cielos y se abrirán las puertas, las compuertas de los cielos, y lloverá sobre esta tierra, porque soy el Dios que juzga el pecado. Dios interactúa con las personas para revelarse. Dios sigue revelándose a nosotros. Dios sigue actuando con nosotros. Una buena pregunta ahora es: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo se revela Dios en tu vida? ¿Sabes quién fue para Abraham? ¿Sabes quién fue para Moisés? ¿Sabes quién fue para Noé? ¿Sabes quién fue para Samuel? Pregunto: ¿sabes quién es Dios para ti? ¿De qué manera se está revelando Dios a nosotros? Él va mostrándose a sí mismo. En Isaías 40, 12 al 15, Dios habla a través del profeta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Por favor, haga así. No así, sino así. Cuando uno hace así, este es el hueco de nuestra mano. Cuando uno hace esto, lo recoge. Ese es el hueco de nuestra mano. En el hueco de la mano de Dios caben todas las aguas del mundo. Todos los océanos del mundo caben en el hueco de la mano de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos, haga así por favor. Este es el palmo. Y midió los cielos, el universo, con su palmo. Con 3 dedos. Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando metemos el cubo de agua en una alberca, en una piscina, y lo sacamos, nosotros ni le prestamos atención a las gotas que caen. Eso ni se le presta atención. No decimos: estoy perdiendo agua por eso. No importan las gotas. Entonces, lo que está diciendo Dios de manera poética aquí, que las naciones del mundo son como la gota de agua que cae del cubo, que son como menudo polvo en las balanzas, le son
estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Reúnanse todos los hombres de la tierra, 7.500 y más millones de habitantes. Únanse uno al lado, colóquense uno al lado del otro. Entrelacen sus brazos y vengan contra Dios y los barrerá como nada, porque Dios es todopoderoso. Eso es lo que está diciendo ese texto. Son como polvo delante del Dios del cielo, como nada en su presencia. Menos mal, ese Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. En el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 al 31. El apóstol Pablo tiene un encuentro con la cultura griega. Está en Atenas. Están los filósofos griegos debatiendo sobre cosas, y cuando oyen a Pablo predicar, dicen: ven y háblanos acerca de eso que tú estás hablando. Y allí desde el versículo 22 hasta el 31 hay un discurso que el apóstol Pablo hace. Comienza diciendo: yo caminé entre ustedes y vi un altar al Dios no conocido, ese Dios al cual ustedes adoran sin conocerle. Ese es el Dios que yo les predico. Y entonces, en medio de lo que dice que Dios es el creador de todo lo que existe, del cielo, la tierra, el mar, que Dios es el dador de la vida humana, que Dios es soberano, regulador del universo y regulador de las conductas humanas, que Él es inmanente. Quiere decir, Él llena su creación, está presente en ella. Bendito el nombre de nuestro Dios. No es un Dios que se quedó en el cielo, como dicen los teístas o los deístas, que se quedó en el cielo y se olvidó de nosotros. No, el Dios de la Biblia es un Dios que se interesa en la historia de la humanidad. Es un Dios interesado en nosotros para dar vida, para mostrar su poder, para actuar y construir nuestra historia. Bendito el nombre de Dios. Amasendi Jesus. Es el Dios inmanente. La inmanencia de Dios es una bella imagen de su relación con el mundo que Él creó. Por eso pregunta en la Biblia: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ninguno de los cabellos de nuestra cabeza, todos están contados. Es un Dios que está interesado en su creación. Pero también es el ser trascendente, el que está por encima de la creación. Él es el ser absolutamente otro. Aleluya. Es el único distinto a lo creado. Está por encima y es el juez final de todo. Por eso, hace ya varios siglos, se reunieron teólogos cristianos e hicieron una declaración de fe que se conoce como el nombre de la Declaración de Fe de Westminster, o Westminster, como dirían los ingleses nativos. Esta declaración tiene más de 3 siglos, y esto es lo que ellos acordaron. Teólogos llegaron a esta conclusión: no hay sino un solo Dios, único, viviente y verdadero, que es infinito en su ser y perfecciones, que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, que es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, la cual es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente,
abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Un ser personal, espíritu puro e infalible, infinito en todo. Ese es Dios. Merece nuestra adoración, merece nuestra honra, merece que vivamos para Él. Bendito su nombre. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Encontrarnos con Dios es encontrarnos con nosotros mismos más adelante. Es poder encontrar el sentido de nuestra vida. Es volver a nuestro origen. Es saber para qué estamos en este mundo. Yo finalizo diciéndoles el propósito de Dios manifestado. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios todopoderoso, Dios bueno y fiel, no es un ser egoísta ni narcisista, pero nos creó para la gloria de su nombre. Nos creó para vivir para Él. Y de aquí la cosmovisión cristiana. Cuando usted sabe que Dios existe, usted vivirá para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todos tus logros, todos tus avances, todos tus triunfos, todas tus victorias, todas tus coronas, todo será rendido a los pies del Señor Jesús, del Dios eterno. Todo logro, el Dios que te dio la inteligencia, el Dios que te dio esta capacidad, el Dios que te dio esta habilidad, ponla a los pies de Él. Porque solo cuando está a los pies de Él tiene verdadero lustre nuestros triunfos. Pero no solo nuestros logros, inclusive nuestro dolor, inclusive nuestro sufrimiento, inclusive nuestras penas. Todo se trata de Dios. ¿Me está oyendo? Todo se trata de Él. Por eso somos distintos, porque todo en nosotros se trata de Él. Bendito sea su nombre. Vivimos para la gloria de Dios. Sea que vivamos, o sea que muramos, vivimos para la honra de Dios. Ya sea que bebamos o comamos, lo hacemos para la gloria de Dios. No solo cuando vengo el domingo por la mañana y entono unos cánticos en este lugar, es cada segundo de mi vida, por 24 horas diarias, cada día de la semana, cada momento del año, a cada segundo de mi vida, honraré el nombre de Dios. Me preguntaré, esto que estoy haciendo, honra a Dios. Esto que debo decidir, honra a Dios. Si honra a Dios, lo hago. Si deshonra a Dios, no lo hago. Tengo un matrimonio para la gloria de Dios. Tengo hijos para la gloria de Dios. Tengo nietos para la gloria de Dios. Soy pastor para la gloria de Dios. Escribo libros para la gloria de Dios. Entono cánticos para la gloria de Dios. Ejecuto un instrumento para la gloria de Dios. Estoy de pie o sentado, levantado o caído, para la gloria de Dios. Eres porque Él es. Todo lo que eres porque Él es. Y cuando vives, lo honra o lo deshonra.
no nos alejamos del pecado porque el pecado nos lastima. Nos alejamos del pecado porque deshonra a Dios. No vemos pornografía porque deshonra a Dios. No hacemos lo malo porque deshonra a Dios. No se trata de mí. No se trata de las consecuencias que yo viviré. Se trata de que eso no fue para lo que fui creado. Por eso mi cosmovisión determinará mi manera como vivo. Y si creo que Dios existe, voy a vivir distinto. Que Dios nos ayude. Oh Dios, te doy gracias. Oh Dios, gracias.